En este tutorial te voy a enseñar a hacer un mini Mike Wazowski. Es súper fácil de hacer, solamente necesitamos estambre color verde y color beige, fieltro o tela blanca, azul claro y negro, relleno, y yo voy a estar utilizando un gancho de 3.5 milímetros junto con estambre de 3.5 milímetros. El tamaño final de Mike son aproximadamente 8 centímetros, así que queda perfecto si quieres hacerlo llavero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar en color verde con el cuerpo, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Para esto vamos a tomar el hilo, lo pasamos por nuestros deditos, formando una cruz. Pasamos el gancho por el círculo que se nos hizo y tomamos el hilo que nos quedó por el frente. Lo pasamos al centro, giramos, tomamos de nuevo hilo y lo pasamos por la cadenita que hicimos. Volvemos a pasar el gancho por el centro, tomamos hilo, sacamos y tenemos dos cadenas. Tomamos hilo y vamos a sacar por estas dos cadenas. Así hacemos un punto bajo y de aquí vamos a hacer 7 puntos bajos más. Pasamos por el centro del anillo, sacamos hilo, tenemos dos hebras, tomamos hilo y sacamos por las dos. Y así hasta completar 7, y con el primero que hicimos serían 8. El hilo que nos quedó sobrando lo vamos a tomar y jalar para cerrar el anillo, para juntar ambas puntas. Y en el primer punto que hicimos vamos a pasar de nuevo nuestro gancho, tomamos hilo y sacamos. Aquí nos quedan igual dos hebras, pero aquí vamos a pasar la primera por la segunda. Ajustamos y así cerramos el anillo. Tomamos y pasamos por nuestra hebra para hacer una cadenita y pasamos de nuevo el gancho por nuestro primer punto. No por la cadena que hicimos, sino por el primer punto. Hacemos nuestro punto bajo y marcamos. De aquí vamos a hacer aumentos. Los aumentos se hacen haciendo dos puntos bajos en el mismo punto. Aquí tenemos uno, pasamos el gancho por el punto por el que habíamos pasado antes y hacemos un segundo punto bajo. Esto sería un aumento. Y tenemos que hacer un aumento en cada uno de los puntos para convertir estos 8 puntos en 16. Ya que llegamos al final, vamos a pasar el gancho por el primer punto que teníamos marcado. Sacamos y hacemos de nuevo un punto deslizado que sería pasar la primera hebra por la segunda. Hacemos nuestra cadenita y en el punto volvemos a hacer un punto bajo y lo marcamos. Tomamos el sobrante del hilo, lo jalamos y cerramos el anillo. De aquí continuamos haciendo nuestro punto bajo y en el punto que sigue hacemos un aumento. Repetimos un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Y así lo vamos a repetir 8 veces para convertir nuestros 16 puntos en 24.
En la vuelta que sigue vamos a hacer 2 puntos bajos y en el tercer punto hacemos un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y en el tercero un aumento. Vamos a repetir esto 8 veces para completar toda la vuelta y tener al final 32 puntos. Hasta aquí hemos hecho 4 vueltas y tenemos 32 puntos. Ahora vamos a hacer 9 vueltas de 32 puntos, es decir, vamos a hacer 32 puntos, esa sería una vuelta, 32 puntos, esa sería una segunda vuelta, y así hasta completar 9 vueltas más. Ya que terminamos las vueltas, vamos a tener en total 13 vueltas, las 9 que hicimos y las 4 que teníamos al inicio. De aquí vamos a comenzar a disminuir. Vamos a hacer 2 puntos bajos y en el tercer punto vamos a pasar el gancho, sacamos hilo como si fuéramos a hacer nuestro punto bajo, pero en lugar de cerrarlo vamos a pasar el gancho por el punto que tenemos al lado y volvemos a sacar hilo. Aquí vamos a tener 3 hebras, tomamos hilo y pasamos por las 3 y así convertimos 2 puntos en 1. Repetimos, hacemos 2 puntos bajos, pasamos nuestro gancho, sacamos hilo, pasamos por el punto de al lado, sacamos hilo y cerramos para hacer una disminución. Vamos a repetir esto 8 veces para convertir nuestros 32 puntos en 24. Y de aquí vamos a hacer un punto bajo, que sería el que ya tenemos, y una disminución. Seguimos, un punto bajo, otra disminución, y así vamos a repetirlo 8 veces para tener 16 puntos. Rellenamos. Y para terminar vamos a hacer disminuciones por toda la vuelta. Al final vamos a tener 8 puntos.
Cerramos y cortamos. Para cerrar la pieza con una aguja para estambre, vamos a pasarla por el centro de los puntos que hicimos, por el centro, tomando nada más la hebra que tenemos por arriba. Vamos pasando por todos los puntos. Y cuando lleguemos al final, jalamos para cerrar. Hacemos un par de nuditos y escondemos el hilo entre el tejido. Vamos a comenzar con estambre color beige para hacer los cuernos. Iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos. Cerramos el anillo mágico. Y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico. Y terminamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos queda el cuerno. Tenemos que hacer 2 iguales. Para los bracitos vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos en color verde. Hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cerramos el anillo y terminamos con 2 vueltas de 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Y así nos queda el bracito. Tenemos que hacer 2 iguales. Para las patitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con 3 vueltas de 12 puntos bajos.
Así nos quedan las patitas y tenemos que hacer 2 iguales. Rellenamos un poquito las patas y los bracitos. Ahora con alfileres vamos a detener las patitas por la parte de abajo del cuerpo. Los vamos a colocar entre la vuelta número 1 y 4 contando de abajo hacia arriba. Y comenzamos a coser. Los bracitos los vamos a colocar a los lados del cuerpo entre la vuelta número 8 y 12 contando de arriba hacia abajo. Y por último, los cuernitos los vamos a colocar por la parte de arriba de la cabeza, entre la vuelta número 2 y 5, contando de arriba hacia abajo. Ahora para el ojo vamos a cortar un círculo en color blanco, uno en color azul un poco más pequeño y uno más pequeño en color negro. Y también un óvalo pequeñito en color blanco para hacer el brillo del ojo. Lo pegamos a la cabecita. Pegamos el color azul. Pegamos el color negro. Y por último pegamos el brillito entre el color negro y el azul. Y listo, hemos terminado nuestro Mike Wazowski. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y que le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te voy a dejar el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí, y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.